está. Dice, para el sistema que se muestra en la siguiente figura, el bloque A de 2 kilogramos está en reposo sobre una mesa sin fricción. Ojo ahí, no tiene fricción, eso es importante. El tema de fricción lo vamos a ver la próxima semana. Y se encuentra atado en un extremo al bloque B de 5 kilogramos mediante una cuerda. Calcule la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a copiar la imagen para pegarla en el documento que estamos trabajando. Voy a pasar para acá, en una nueva página, que le voy a pegar. Darle un poquito. Y ahí quedó. ¿Qué consideraciones tengo que tener? Pues primero que el bloque A tiene un peso, tiene una masa, perdón, igual a 2 kilogramos. A es de 2 kilos. B tiene una masa de 5 kilogramos. Entonces, recuerden que es el mismo proceso que vimos en el ejercicio en el ejemplo guía que vimos esta semana. Es el mismo proceso, pero quiero mostrarles una aplicación, en una página. Les voy a dejar la liga en este mismo, no en el video, en el post de Classroom les voy a dejar la guía para que lo puedan checar, de una simulación a donde viene una máquina de Atwood con un plano inclinado. Entonces, realmente este es el mismo proceso. Aquí nosotros podemos ver de manera visual, por eso lo comparto con ustedes para que ustedes puedan checar de manera visual el comportamiento que tienen los bloques. Aquí podemos modificar las condiciones que tienen los bloques con la polea y lo vamos a dejar a las condiciones que nosotros tenemos en el ejercicio. Esta simulación es limitada, porque nada más se limita a masas de 10 kilos por bloque, pero no necesitamos más para efectos de los ejemplos que nosotros tenemos en la guía, es más que suficiente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es modificar el ángulo de inclinación. Nosotros no tenemos ángulo de inclinación en el ejercicio. Entonces voy a poner que esto se encuentra a 0 grados. La masa que para nosotros es la masa A, dentro de la simulación es la masa M2, la voy a poner de 2 newtons, de 2 kilos, perdón, ahí está, y la masa del bloque 2, o la masa 1 que viene aquí, que para nosotros es el bloque B, la voy a modificar a 5 kilos. Ahí está, ¿ok? No tengo coeficiente de fricción, lo voy a poner como 0, y le voy a pedir que me muestre el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques, ¿ok? Entonces tenemos que para lo que nosotros es el bloque A, tenemos ahí la fuerza de tensión y me aparece M2 por G, que es el peso del bloque, y la normal. Esas las vamos a despreciar. No es necesario que las calculemos porque únicamente el bloque se mueve en X, ¿ok? Lo que nos interesa es el bloque de 5 kilos, que para nosotros es B. Ahí ustedes pueden ver que tengo una fuerza, no se aprecia el cursor, pero tengo una fuerza T, que es la que se opone al movimiento del bloque, y la fuerza M1G, que vendría siendo el peso. El peso es lo que jala el bloque, es lo que hace que se mueva. Si nosotros le damos aquí que corra la simulación, podemos ver cómo el bloque de 5 kilos jala al bloque 2. ¿Sí? Nuevamente, si yo reseteo, le doy que corra, y ahí me aparece el comportamiento del sistema. Le puedo aquí poner que me muestre los diagramas y que me muestre los valores numéricos. Y le digo nuevamente que corra. Y ahí vemos cómo se va a partir del peso del bloque B, jala al bloque
A, que tiene una menor masa. Y aquí nos aparece el valor de la aceleración y de la tensión. Nos dice que nos debe de dar de 7 metros sobre segundo al cuadrado y una tensión de 14 newtons. Vienen también los valores del tiempo transcurrido, de la altura que recorre y de la velocidad. Eso no nos los está pidiendo. Únicamente nos pide calcular la aceleración y la tensión. ¿Ok? Entonces, esta simulación la pueden ocupar para ver, a mí lo que me interesa es que pudieran percibir de manera visual el comportamiento de los bloques con la polea, pero debemos de hacer los cálculos. Les digo, está limitado para 10 kilos por bloque, pero para efectos de este ejercicio sirve muy bien. Y del ejercicio número 8, que es el que tienen que ustedes entregarme esta semana. Entonces, vamos a checar. Me voy a regresar aquí y vamos a empezar a hacer los cálculos. De entrada, lo primero que voy a hacer es que voy a hacer mi análisis del bloque A. Vamos a poner aquí análisis. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo mi bloque, a donde este va a ser mi bloque A, el cual tiene una fuerza T que lo está jalando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a checar el comportamiento. Recuerden, la semana pasada cuando vimos primera condición de equilibrio, nosotros realizábamos análisis estáticos, es decir, de cuerpos que se mantenían en equilibrio, que no se estaban moviendo. Esta semana lo que vamos a hacer, o lo que hemos estado haciendo con estos problemas, es hacer análisis dinámicos. Es decir, vemos objetos que se están moviendo y estamos analizando las causas que están generando ese movimiento. Entonces, cuando nosotros consideremos la sumatoria de fuerzas que tienen esos objetos en movimiento, debemos de tener presente que es un análisis dinámico, ¿ok? Por lo tanto, para el bloque A únicamente tenemos fuerzas en X. El bloque A no tiene componentes en Y. Vamos a decir que la sumatoria de todas las fuerzas que se encuentran en A, X, porque son nada más hay componentes en X, debe de ser igual a la masa del bloque A por su aceleración. ¿Ok? Entonces, mucho ojo aquí. Esto es un análisis dinámico. No es estático. Si fuese estático, entonces sería primera condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas nos da igual a cero, pero este es un análisis dinámico. Por lo tanto, yo conozco todo lo que va hacia acá, va a ser positivo. Es decir, todo lo que esté jalando al bloque y que le esté generando un movimiento, lo consideramos positivo. Que vamos a considerar negativo, y eso lo vamos a ver en el bloque B, aquella fuerza que se opone al movimiento del bloque. Pero no nos adelantemos, vamos a terminar con el bloque A. Entonces, la fuerza que yo tengo en A es esta fuerza T. ¿Sí? Esta de aquí. Es la única fuerza que está presente en el bloque A. Entonces voy a poner que la fuerza en A, que es T, es igual a la masa del bloque A por la aceleración. Pero yo conozco la masa que tiene el bloque A. Por lo tanto, esa fuerza T, esa tensión, es igual a la masa, que vale 2 kilos, por la aceleración. Y a esta fórmula de aquí, esta ecuación, perdón, que nos queda, la voy a llamar 1. Vamos a regresar a ella cuando analicemos el bloque B. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis del bloque B. Yo tengo mi bloque, a donde yo tengo dos fuerzas. Tengo una fuerza que se opone a que el bloque caiga, que es una fuerza de tensión. Es una fuerza T que va hacia arriba. Y yo tengo un peso W
B, que hace que el bloque vaya hacia abajo. Este es mi bloque B. ¿Ok? ¿Qué consideraciones debo de tener? Las voy a poner aquí. Todo lo que mueve el bloque lo voy a considerar positivo. Y todo lo que se opone al movimiento lo voy a considerar negativo. ¿Sale? Entonces, lo que mueve el bloque, que es el peso, lo voy a considerar positivo, y lo que se opone a que el bloque se mueva, que es la tensión que genera el del bloque A, lo voy a considerar negativo. Y me regreso a hacer el mismo análisis dinámico, es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas que haya en B, que son en Y, porque el bloque B nada más se mueve arriba y abajo, debe de ser igual a la masa que yo tengo en el bloque B por su aceleración. ¿Sí? Entonces, debo de hacer el análisis. ¿Qué fuerzas, qué componentes de fuerzas son las que yo tengo en el bloque B? Podemos checar ahí en el diagrama que tenemos de cuerpo libre. Yo tengo de forma positiva, tengo el peso, que es WB, menos la tensión que se opone al movimiento, y como se opone a su movimiento, la considero negativa. Esto es igual a la masa del bloque B por su aceleración. Y a esta la voy a llamar ecuación número 2. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a retomar. ¿Qué puedo calcular de esa fórmula? Puedo calcular el peso. ¿Sí? Entonces ese va a ser el siguiente paso. Vamos a cambiar de hoja. Y ahora voy a calcular el peso del bloque B. Calculando peso del bloque B. Recordemos que el peso WB es igual a la masa que yo tengo en el bloque B por la gravedad. Si yo tengo una masa de 5 kilogramos, la voy a multiplicar por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y con ello tendría yo una masa de 49,05 newtons. Perdón, un peso de 49,05. Lo voy a poner acá para que no quede asobronado. W es igual a 49,05 newtons. ¿De acuerdo? Entonces voy a retomar este peso en mi ecuación 2. Por lo tanto, 49,05 newtons menos la tensión es igual a la masa que yo tengo en el bloque B. Recuerden, estoy retomando la ecuación, esta que tengo aquí, la ecuación 2. Es más, la puedo copiar. Y la puedo traer para acá, para que quede. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo mi peso en B por menos la tensión es igual a la masa del bloque, que vale 5, veces la aceleración. ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer es que ahora esta también es mi ecuación 2. ¿Sí? Retomada de la que habíamos calculado originalmente. Entonces, para facilitar el cálculo, voy a sustituir el valor de T, este valor T, que yo tengo aquí, que ya había yo calculado acá. Y voy a hacer la sustitución. Entonces,
Voy a sustituir el valor. Voy a sustituir 1 en 2. Y esto me va a quedar de la siguiente manera. Yo tengo mis 49.05 newtons menos T, que vale 2 veces la aceleración, es igual a 5 veces la aceleración. Y voy a despejar el valor de T. T va a ser igual, ¿sí? Perdón. Vamos a despejar A. Yo tengo este menos 2, lo voy a pasar del otro lado y me quedaría como 49.05 newtons. Es igual a 5A más 2A. Por lo tanto, 49.05 newtons es igual a 7A. Esto nos va a generar que si yo despejo A, ese 7 que la multiplica lo voy a pasar dividiendo. Me quedaría 49.05 newtons entre 7, pero esos 7 son kilogramos, porque son las masas. Por lo tanto, la aceleración es igual a 7.007 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí quedó resuelto. Voy a sustituir ahora este valor de A en la ecuación 1 para calcular el tensor. Entonces, sustituyendo A en 1, me quedaría que T es igual a 2 veces A, por lo tanto, 2 que multiplica a 7.007 metros sobre segundo al cuadrado, el valor de T sería igual a 14.014 newtons. Y ahí está completado el ejercicio. Este sería mi inciso A y este sería mi inciso B. ¿De acuerdo? Podemos corroborar. Si nos regresamos a nuestra animación que teníamos aquí, podemos checar que la aceleración nos da de 7 metros sobre segundo al cuadrado y la tensión de la cuerda es de 14 newtons. Y con eso comprobamos que estamos en lo correcto en el ejercicio. ¿Sale? Y ahí quedaría resuelto. Entonces, eso sería la explicación del ejercicio número 7, considerando también la animación que les voy a dejar la liga por si la quieren checar y la pueden jugar con ella y modificar. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer la guía o vamos a checar qué procedimientos tendrían que hacer para resolver los ejercicios que les tocan para esta semana. Entonces vamos a hacer como una especie de guión para que ustedes puedan trabajar. El ejercicio número 2, me parece que les toca, les pide calcular un peso. Entonces, aquí vamos a poner guía para ejercicios pares. Entonces, para el 2 es directo. Van a calcular el peso. Recuerden que el peso es igual a la masa por la gravedad y con eso obtendrían el resultado. Aquí viene, para el 4 y el 6, se resuelven igual, es el mismo proceso. Para 4 y 6, tienen que considerar en ambos casos que les piden calcular primero la aceleración y de ahí la fuerza. Déjenme un traguito. Deben de calcular la aceleración, pero en ambos problemas les dan el valor de la velocidad y de ahí les dicen que el móvil se detiene en cierta distancia.
Entonces tienen dos datos. Tienen una velocidad inicial y tienen una distancia. Retomando los análisis cinemáticos que hacíamos al inicio del bloque número 2, cuando vimos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, voy a poner aquí, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ustedes saben que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Lo que ustedes quieren calcular o lo que les pide calcular ambos ejercicios es esta A. ¿Sí? Entonces tienen que hacer el despeje de A, pero tienen una ventaja, que les dicen que el móvil se detiene. ¿Sí? Por lo tanto, esta se convierte en 0. ¿Sí? La velocidad final en ambos ejercicios, la velocidad final es igual a 0. Entonces eso simplifica el despeje. Lo único que tendrán que hacer es despejar A para poder calcular la aceleración, y con ello se pasan a la segunda ley, que es fuerza es igual a masa por la aceleración, y ya tendrían resuelto el ejercicio. ¿Sí? Recuerden que esta aceleración les va a dar negativa, ¿sí? Porque desacelera. Valor negativo. Pero ustedes considérenlo en el cálculo de la fuerza, considérenla como positiva. ¿Sí? Utilicen el valor absoluto. Les da negativo porque recuerden que eso ya lo habíamos visto, el carro desacelera, por lo tanto la aceleración tiene que dar negativo. Entonces, ese sería para el ejercicio 4 y 6. Ahora, para el ejercicio 8, que es el que me interesa que chequemos. El ejercicio 8, ustedes tienen dos bloques. Vamos a ver, para hacerlo, nos pasamos para acá. Dice, calcule la aceleración y la tensión de la cuerda de la siguiente figura. La voy a copiar para poder hacer mis trazos. Vamos a copiarla para utilizarla en el documento que estamos integrando. Ojo aquí. Para hacer este análisis de los componentes que yo tengo la ventaja de que ambos se mueven en Y. No tengo componentes en X. Entonces, yo voy a considerar que aquí mi bloque tiene un tensor, tiene una tensión que es positiva porque hace que se mueva, y tengo un peso hacia abajo, W, que es negativo porque se opone a su movimiento. Del otro lado, yo tengo un peso, W, que es positivo porque hace que se mueva, y tengo un tensor T, que es el mismo del otro lado, pero que va a ser negativo porque se opone al movimiento. Entonces, la ventaja que tiene el ejercicio es que únicamente hay que hacer un análisis de fuerzas en Y. Entonces, el primer paso, ¿por dónde tendríamos que empezar? Tendríamos que considerar que la sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración, la masa de cada uno de los bloques, ¿sí? Por la aceleración. Entonces, siguiente paso que yo les aconsejo que hagan es que calculen los pesos. Calcular pesos W de ambos bloques. ¿Ok? Por ahí hay que iniciar. Hay que calcular el peso de cada uno de los bloques para que de ahí hagan el análisis de cada uno de ellos, y pueden ustedes considerar
realizar el mismo análisis que hicimos aquí, en el ejemplo anterior. El análisis que hicimos para este ejemplo es el mismo que ustedes tendrían que realizar para cada uno de los bloques que se muestran en el ejemplo número 8. Para este y para este. ¿Ok? Entonces, el paso número 3 sería que analicen los bloques. Consideren nada más bloques. Consideren las fuerzas. Únicamente consideren que esta T, cuando analicen el primero, esta es positiva y el peso es negativo. Consideren que cuando analicen el de 10, la T es negativa y el peso es positivo. Entonces les va a quedar una ecuación para el bloque de 2 kilos y les va a quedar una ecuación para el bloque de 10 kilos. Ambas van a tener T. Entonces, lo que pueden hacer es el análisis de las dos ecuaciones y restar la T para que únicamente les quede todo en cuestiones de peso y de aceleración, porque recuerden que tendrían que retomar esta ecuación para cada uno de los análisis de los bloques. ¿Sí? Como se analizó el bloque B en el ejercicio número 7. ¿Sabes? Entonces, una vez que ustedes hagan eso, se les va a eliminar la tensión porque en el primero la tensión es positiva y en el segundo la tensión es negativa. Y les quedaría el cálculo de la aceleración, que sería el siguiente paso. 4. Obtener aceleración. Y finalmente, el paso 5 sería calcular T. La pueden calcular en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea en la ecuación del bloque de 2 kilos o en la ecuación del bloque de 10 kilos. En cualquiera de las dos la pueden calcular y les va a dar lo mismo. Entonces, no les voy a dar el resultado, pero si nosotros nos vamos a la simulación, entonces yo le voy a decir que mi ángulo ahora no es de 0 grados. Ahora tengo un ángulo de 90 grados. Tengo algo así. Y le voy a decir que mi primer bloque tiene una masa de 2 kilos y mi segundo bloque tiene una masa de 10 kilos. ¿De acuerdo? Le voy a decir que me muestre cómo quedan los diagramas de cuerpo libre y ahí podemos ver que para nuestro bloque de 2 kilos tengo el peso y tengo T. La T es positiva, el peso es negativo. Para el bloque de 10 kilos tengo T y tengo el peso, donde T es negativa y el peso, masa por gravedad, es positivo. Le voy a decir que corra. Y ahí podemos ver que nos va a dar una aceleración de 6.53 metros sobre segundo al cuadrado y una tensión igual a 32.67. Esos datos son correctos. Entonces ya tienen los datos de la solución para ese ejercicio.